Ya. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Estamos muy felices como Instituto de la Construcción de tenerlos acá para mostrarles esta presentación del Manual Práctico para la Reglamentación Térmica. Es un proyecto que a nosotros nos entusiasma mucho, puesto que rescata el espíritu del instituto, que es articular a los sectores público, privado y academia. En este sentido, apoyando una transición, un cambio súper importante que considera entonces ahora no solamente, como sabemos, temas de aislación, de transmitancia térmica, sino que se amplía el abanico de exigencias no solamente para proyectos de vivienda, sino que también para educación y salud. En este sentido, hemos preparado especialmente este manual para apoyar esta transición, apoyar al sector construcción, y para eso, en este evento de presentación, vamos a hacer un pequeño recorrido por su contenido. Vamos a tener también algunas presentaciones sobre la importancia de la incorporación temprana de todas estas decisiones en los proyectos. Y para eso entonces nosotros también hemos querido invitarlos a ustedes, directores del Instituto de la Construcción, socios, empresas participantes en el manual, que son también protagonistas de este desarrollo, y ahora les vamos a explicar más en detalle por qué. Y para empezar entonces quisiera llamar aquí a nuestro presidente, Mauricio Salinas, para darles unas palabras de bienvenida. Mauricio, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Para mí es un honor estar aquí. Creo que yo tuve ya la posibilidad de leer el documento, y creo que antes que nada me gustaría felicitar al equipo que lo desarrolló, a María y a Rodrigo especialmente, porque creo que es un documento de gran calidad que nos va a servir a todos los profesionales para desarrollar esta nueva etapa de la reglamentación térmica. Creo que es un documento práctico, que tiene ejemplos, que tiene maneras que explica la manera de calcular los distintos elementos que es necesario. Creo que además, si esto se complementa con las fichas técnicas de los materiales y soluciones constructivas de los distintos proveedores, creo que va a ser, yo ya espero que esa sea, va a ser un éxito este documento, así que no me queda más que felicitarlo. Eso. Gracias. Muchas gracias, Mauricio. Hola, muy buenos días. También sumarme al saludo de mis colegas y felicitarlos también por ser parte de esta iniciativa, este manual que nos hemos propuesto hacer, que como bien decía Rodrigo, está en el centro, en el rol, justamente lo tenemos acá, de la misión del instituto, que es proporcionar herramientas técnicas para mejorar la calidad de la construcción, además de la productividad y la sustentabilidad. En Chile tenemos metas súper ambiciosas hacia el 2030, 2050, que a veces se nos olvidan, pero están ahí. Esas metas son compromisos internacionales, y la construcción es parte importante de esos compromisos, porque este sector es responsable de aproximadamente un tercio de lo que se contamina, de lo que se emite también a la atmósfera, tanto en el proceso constructivo como también en la operación. Y este manual y esta reglamentación en realidad hace hincapié o tiene por objeto mejorar sustantivamente el impacto de la construcción en nuestro medio ambiente, pero también mejorar la calidad de vida. Y esa es una motivación que debe llevarnos a todos a hacer las cosas lo mejor posible para mejorar la calidad de vida de todos los chilenos. Próximos pasos, vamos a tener una versión digital también, que ya les vamos a mostrar en unos minutos, una primera versión, pero esto va a ser algo vivo, algo que va a seguir creciendo, evolucionando y perfeccionándose, ojalá, para hacer la mejor herramienta que tengamos para poder hacerle frente a esta reglamentación, que no es sencilla. Ahí María nos va a contar los detalles de qué es lo que conlleva hacerle frente a esta reglamentación. Y bueno, y esto es algo que teníamos pendiente desde el año 2011, conversamos recién con Marcelo, y lo hemos ido postergando. Bueno, ya llegó la fecha por fin en que tenemos una nueva reglamentación. Hay que hacerle frente, va a ser difícil, pero todos juntos yo creo que lo logramos, y vamos a poder tener un mucho mejor estándar de calidad en viviendas, y ahora también espacios educacionales y hospitalarios. Así que bueno, que sea una buena jornada. Muchas gracias, María, por tu trabajo. Muchas gracias, Rodrigo, también por todo lo que han logrado hasta aquí. Muchas gracias. Bueno, comenzamos entonces. Yo voy a entregarles una pequeña introducción
al manual y también a las dos presentaciones que siguen. Antes de comenzar, lo que ustedes están viendo es el sitio web www.reglamentaciontermica.cl, donde desde ya tenemos este micrositio donde ustedes pueden acceder al manual, consultarlo, es un libro virtual. Más abajo tenemos algunas fotografías sobre el diseño gráfico, esa es la imagen objetivo que nosotros estamos buscando. El diseño gráfico está también a punto de terminarse, después más adelante les voy a mostrar un poco más de eso. Y finalmente están las empresas colaboradoras del manual, que cumplen un rol muy importante en el desarrollo. Y esto es solamente el punto de partida. Nosotros esperamos que este sitio, reglamentaciontermica.cl, crezca con el tiempo. Vamos a estar siempre trabajando para mantener el libro actualizado. Siempre nosotros decimos que esperamos que este manual sea un documento vivo, que esté siempre actualizado desde el punto de vista de la parte reglamentario y también de las empresas. Así que, dicho eso, voy a cambiar ahora a mi presentación. Ya. Listo. Entonces voy a hacer esta pequeña introducción. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la presencia de directores y representantes de socios del Instituto de la Construcción, de las empresas que colaboran con este proyecto, y también, bueno, de la dirección ejecutiva del instituto hemos preparado este manual en conjunto con la experta María Blender y su equipo con un sentido muy concreto. La idea es que este manual sea una herramienta de trabajo para el sector construcción en el contexto de la entrada en vigencia del nuevo marco normativo de acondicionamiento térmico. Para el Instituto de la Construcción, este manual es la expresión de nuestro rol como articuladores del mundo público, privado y la academia. No solamente un documento técnico, sino que es el resultado de un esfuerzo colaborativo que busca facilitar la implementación de la reglamentación térmica y, en definitiva, contribuir a que las viviendas y edificios de Chile alcancen mejores estándares de confort y de eficiencia energética. En los próximos minutos les voy a compartir brevemente de qué se trata el manual, cómo se gestó su desarrollo y cuál ha sido el rol de las empresas que hoy nos acompañan y de qué manera el Instituto espera de que este manual sea utilizado por el sector. Luego vamos a tener presentaciones de la arquitecta María Blender, que va a profundizar sobre los contenidos técnicos del manual, y posteriormente el ingeniero Roberto Mancilla, que está en Temuco, de manera telemática, va a abordar la relevancia de la integración temprana de la reglamentación térmica en los proyectos, cosa que también es abordada en este manual. Ahora, para entender el sentido del manual es importante recordar brevemente el contexto en el que surge. El 28 de noviembre dimos un paso muy significativo en materia de acondicionamiento térmico en Chile. El nuevo artículo 4.1.10 de la ordenanza eleva los estándares de desempeño térmico de la envolvente y amplía su alcance a proyectos de vivienda, educación y salud. Esto no es solamente un ajuste técnico, sino que supone un cambio cultural en la manera de diseñar y construir. Ya no basta solamente con cumplir un valor de transmitancia térmica. Se incorporan exigencias asociadas al control de condensaciones, las infiltraciones de aire, la ventilación y por sobre todo la coherencia del conjunto de decisiones que hay que tomar para configurar esta envolvente térmica que ahora tiene que ser de muchísimo mayor exigencia. Para proyectistas, revisores, constructores y proveedores, este escenario trae desafíos importantes. Mayor rigurosidad en el diseño, necesidad de coordinación temprana entre especialidades y nuevas formas también de demostrar el cumplimiento de estas. Pero al mismo tiempo es una gran oportunidad para el país. Una reglamentación térmica más exigente significa viviendas y edificios más confortables, con temperaturas interiores más estables, menores problemas de humedad y menor consumo de energía. Es una mejora directa en la calidad de vida de las personas y un aporte concreto a nuestras metas de eficiencia energética y de reducción de emisiones del sector construcción. En el manual que presentamos hoy, esto se concibe precisamente como una respuesta a este contexto. Una herramienta para que este cambio normativo se traduzca en proyectos bien diseñados y ejecutados. Ahora la pregunta más importante, ¿qué es el Manual Práctico de Reglamentación Térmica 2025? En términos simples, se trata de una guía técnica práctica elaborada por el Instituto de la Construcción para acompañar la aplicación del nuevo artículo 4.1.10 de la ordenanza. Su propósito es explicar las exigencias por medio de un lenguaje de proyecto, entregando criterios de cumplimiento, metodologías de cálculo, recomendaciones de diseño y ejemplos aplicados. Es importante subrayar que el uso del manual debe complementarse con el material oficial. La ordenanza, los decretos emanados por el MIMBU y las normas asociadas
siguen siendo la referencia obligatoria. Lo que buscamos con este manual es organizar esta información, explicarla y llevarla a un plano práctico, de manera que los equipos puedan diseñar, especificar y verificar sus proyectos con la mayor claridad posible. ¿A quién está dirigido? A un amplio abanico de actores del sector construcción: arquitectos, ingenieros, constructores, especialistas en eficiencia energética, revisores, constructores, fabricantes de materiales y sistemas, y también instituciones de formación. Son todas bienvenidas a utilizar este manual en las maneras, por supuesto, que más les acomode. En cuanto al contenido, el manual recorre de manera ordenada los principales componentes de la reglamentación térmica. Es decir, en el mismo orden en que se presentan en la reglamentación, se abordan criterios de desempeños de la envolvente, tanto opaca como transparente, requisitos también que tienen que ver con el tratamiento de condensaciones, el control de las infiltraciones y también la ventilación. Todo esto se acompaña de esquemas, ejemplos de cálculo, y orientaciones para poder preparar entonces los expedientes para su posterior acreditación en las direcciones de obras municipales. Más adelante, como les he contado, la arquitecta María Blender va a mostrar esto con mayor detalle, pero me interesa enfatizar en una idea central. No solamente estamos frente a un documento de consulta, sino que estamos frente a una herramienta de trabajo cotidiano, y en este sentido buscamos entonces continuar la tradición con el manual que el Instituto lanzó allá en el año 2006. Ahora, sobre el encargo a María Blender. Para que un manual de estas características sea útil, no basta solamente con compilar la información de la normativa y presentarla de otro modo. Lo importante y lo que nosotros buscamos es que este manual fuera construido con un enfoque práctico, que presente ejemplos y un estándar que sea consistente con la reglamentación, tanto con la realidad de diseño y también la realidad de la construcción. En este sentido, el Instituto de la Construcción encargó a María la elaboración de un manual con un requerimiento claro: desarrollar un documento técnico que permita a los equipos de proyecto interpretar correctamente las exigencias del artículo 4.1.10, aplicarlas de manera práctica y organizar adecuadamente los antecedentes necesarios para demostrar el cumplimiento. El encargo, entonces, más allá de redactar este texto, fue estructurar el contenido de una manera lógica, definir un lenguaje accesible para las distintas audiencias técnicas, presentar ejemplos y criterios de apoyo, asegurando entonces que todos estos contenidos sean coherentes con las últimas versiones entonces emanadas por la autoridad. Lo relevante es que el resultado entonces no se podría considerar como un documento más bien académico, sino que un documento de una herramienta de uso práctico y diario para apoyar entonces las decisiones de diseño, el respaldo de los cálculos y orientar a los equipos a poder entonces facilitar el diálogo entre proyectistas, revisores, empresas y mandantes. Ahora, algo muy importante también en este manual es el rol que cumplen las empresas. Un elemento esencial de este manual es el rol de las empresas que hoy nos acompañan y también todas las que aparecen ahí en este gráfico que está adelante, puesto que el proyecto no se entiende como un documento cerrado elaborado únicamente desde una perspectiva institucional, sino que muy por el contrario, el Instituto quiso que el manual incorpore la experiencia y conocimiento aplicado del sector privado, porque la reglamentación térmica no solamente se implementa desde la teoría, sino que también se implementa con soluciones reales de productos disponibles, sistemas constructivos y sobre todo las buenas prácticas en terreno. Es por esto que contamos con la colaboración de más de 30 empresas de distintos rubros: fabricantes, proveedores de materiales aislantes, soluciones de ventanas y puertas, sistemas constructivos, revestimientos, barreras de humedad, y además incorporamos algunos servicios como el ensayo de soplado de puerta o blower door test. ¿Qué es lo que aportan particularmente las empresas al manual? Principalmente son dos tipos de contenidos que son muy valiosos para la práctica profesional. En primer lugar, las empresas han aportado fichas técnicas que permiten identificar las soluciones y sistemas disponibles en el mercado que contribuyen al cumplimiento de la reglamentación térmica, entregando datos clave que son utilizados para la correcta especificación y también para realizar los cálculos necesarios de la reglamentación. Y en segundo lugar, recomendaciones de buenas prácticas constructivas, donde lo importante no es solo el producto, sino la forma correcta de integrarlo. En otras palabras, el cómo se hace bien, que muchas veces es la diferencia entre cumplir una exigencia en el papel y que éstas logren un desempeño real en los proyectos ya construidos. Desde el Instituto de la Construcción valoramos especialmente este aporte porque fortalece el sentido del manual como un puente entre la exigencia y la realidad de la industria.
A las empresas que hoy nos acompañan, quiero agradecer especialmente este compromiso con el proyecto y comentarles que su contribución no es solamente un anexo accesorio, es parte del valor agregado a este manual y buscamos entregar entonces estos implementos para facilitar la implementación de la reglamentación térmica. Ahora quiero hablarles sobre la publicación por etapas y referirme a la condición de documento vivo que nosotros queremos imprimirle a este manual. En este evento estamos realizando la presentación del apartado técnico del manual y lo ponemos a disposición de ustedes en el sitio www.reglamentaciontermica.cl en modalidad de consulta. Esta versión corresponde a un documento de circulación preliminar porque actualmente estamos trabajando en el proceso editorial, es decir, en el diseño gráfico y terminando de compilar las últimas fichas técnicas y buenas prácticas que hemos recibido de las empresas. Esto en concreto significa que el apartado técnico está completo. Lo que ustedes van a poder consultar acá es una versión actualizada, incluso incorpora las últimas actualizaciones que el MIMBU ha liberado durante fines de noviembre y principios de diciembre. Pero en paralelo nosotros vamos a estar cerrando entonces estos dos componentes que son muy importantes. El diseño gráfico y terminar entonces de compilar la información que nos han entregado las empresas. Como instituto tomamos esta decisión, aunque la edición gráfica está en proceso de cierre, porque la reglamentación térmica ya es una realidad, ya está en vigor, y en ese sentido esta orientación es muy bienvenida de parte del sector construcción. De esa manera entonces permitimos abrir el manual por un periodo breve de revisión y esperamos entonces recibir su retroalimentación. Todos sus comentarios van a ser más que bienvenidos y esperamos durante las próximas semanas entonces incorporar a la web la versión completa que en este sentido va a incorporar el diseño gráfico y la totalidad de los aportes de las empresas. Y por último, con esto termino mi intervención, queremos dejar una invitación al sector. Plantear que el desarrollo de este manual responde directamente a nuestro propósito. Nosotros estamos muy interesados entonces de que ustedes puedan utilizar el manual como una herramienta de uso diario, poder recibir su retroalimentación, toda esa va a ser muy bienvenida. Y en el sentido también de fortalecer nuestro rol con las empresas, poder decirles que además del agradecimiento, queremos a que esta sea una invitación a que permanente estemos colaborando con el desarrollo, con actividades anexas, queremos hacer seguir creciendo el manual, idealmente que también algunas otras empresas nuevas se incorporen, pero queremos decir que esperamos que el manual contribuya a visibilizar sus productos, sus buenas prácticas, mejorando entonces la especificación técnica y elevando el estándar de la ejecución de los proyectos en obra. Entonces, en ese sentido, ponemos a disposición de ustedes este producto. Las siguientes presentaciones van a ayudar aún más a que ustedes puedan comprender su uso, cuál es su estructura, su contenido, y dicho eso, entonces esperamos que este sea el puntapié inicial para que este sea un proyecto de largo aliento, poder seguir perfeccionándolo y en ese sentido desde el Instituto de la Construcción continuar apoyando a esta transición de un cambio muy importante para el sector de construcción. Muchas gracias, así termina mi intervención y los quiero dejar entonces en primer lugar con María, que va a hacer una presentación que se llama Presentación del Manual Práctico de Reglamentación Térmica 2025 y posteriormente, de manera telemática, Roberto Mancilla va a hacer la presentación Integración temprana de la nueva reglamentación. Muchas gracias por todas las... ¿Me escuchan bien? ¿Ya? Sí. Muchas gracias por todas las palabras elogiantes que escuchamos hasta ahora. Yo espero que el manual cumple con todas las expectativas muy altas que entiendo que hay en el sector. Yo quiero hacer una pequeña introducción. Voy a empezar con un pasado muy rápido, una vista muy rápida a la reglamentación térmica en general. Voy a después al manual en sí y voy a terminar con una mirada al interior del manual práctico. Ya, para entender mejor cómo se desarrolló, en qué consiste, cuál era la forma de trabajar, de desarrollar el manual. Entonces, la reglamentación térmica en sí no es un título legal, ¿ya? La reglamentación térmica es un concepto no protegido legalmente. Se trata efectivamente del artículo 4.1.10 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Entonces, cuando hablamos de la reglamentación, no es un documento aparte, el artículo es parte de la ordenanza.
y establece las exigencias legales mínimas de acondicionamiento térmico de las edificaciones. Eso es su tarea, eso es el objetivo de la reglamentación térmica. Entonces es ley, ya en comparación con otros estándares que podríamos tener que no son aplicables universalmente en el territorio de Chile a todas las edificaciones. La primera etapa del artículo 4110 se publicó en el año 2000. Ya tenemos, hace 25 años tenemos una reglamentación térmica. Empezó con exigencias muy básicas solamente a los techos de las viviendas, a la techumbre de la vivienda. Eso, todo el desarrollo de la reglamentación térmica tiene una lógica, ¿ya? Porque la segunda etapa entró en vigencia en el año 2007 y siguió empezó a complementar la envolvente térmica de las viviendas, ya agregando muros exteriores, ventanas y pisos ventilados. Ya, eso es porque se empezó con la techumbre. Es la parte del edificio donde con menos inversión podemos tener más efecto. ¿Ya? Primero porque es arriba, porque son superficies continuas, ¿ya? Con pocas interrupciones. Entonces con menos inversión económica podemos tener un mayor efecto tanto para el verano como para el invierno. ¿Ya? Con las siguientes partes es cada vez mayor el costo y requiere más conocimiento, más especificación. Y ahora tenemos la reglamentación térmica de 2025. No es exactamente lo mismo lo que se planificó como la tercera etapa originalmente. Originalmente la tercera etapa iba a ser la calificación energética, ya que ahora esa armonización no se ha hecho todavía. ¿Ya? Estamos en la misma lógica de una norma prescriptiva, ya que complementa la envolvente térmica, agrega los muros enterrados, agrega las puertas y el sobrecimiento, pero todavía no agrega el piso contraterreno, ¿ya? Porque eso es en el fondo reservado para un estándar mayor de eficiencia energética, que requiere más preparación y más profundización que la reglamentación térmica. Estamos todavía en un estándar medio, muy lejos de los Passive House, por ejemplo, muy lejos de altos estándares térmicos, ¿ya? Es parte de un camino, ¿ya? Es parte de un camino, un paso muy importante, pero todavía estamos lejos de un alto estándar de eficiencia energética y de habitabilidad. ¿Ya? Un cambio importante es la ampliación del campo de aplicación. El uso residencial se amplía más allá de la vivienda. Ya se incluyen hospedajes, hogares, hoteles, y se agregan, muy importante, edificios de equipamiento de salud y de educación. Ya, eso es un cambio muy importante para esos rubros o para esos usos donde hasta el día de hoy hay mucha falta de confort térmico que realmente hace inefectivo el trabajo en esas instituciones. Tenemos una nueva zonificación térmica, ya, que está más orientada en una zonificación climática habitacional. Y tenemos exigencias. Y eso es muy importante porque hasta ahora tenemos la transmitancia térmica. ¿Ya? Transmitancia térmica, en el fondo la aislación térmica, ¿ya? Poner aislante. Con eso se cumple la transmitancia térmica. Se aumenta la exigencia a los muros, que hasta ahora estaba relativamente débil. Se aumenta la exigencia a los muros para obtener una envolvente más armonizada en sí. Se incluyen los muros subterráneos. Se incluye la aislación térmica de las puertas. Las exigencias de las ventanas son mucho más complejas, ¿ya? Con una exigencia según orientación, pero muy detallada. Se agrega la aislación térmica de los sobrecimientos, lo mencioné, y en algún momento va a ser posible, esperemos, que se pueda acreditar la transmitancia térmica mediante la calificación energética, pero eso está mencionado en la reglamentación, pero aún no es realidad. Y tenemos nuevas exigencias, y eso es realmente la complicación, ¿ya? Porque agregar más partes de la envolvente a la transmitancia no es tan complejo. Lo complejo está en las nuevas exigencias
en la exigencia de riesgo, de reducir el riesgo de condensaciones, de eliminarlo completamente. Se debe demostrar para muros, techos y pisos ventilados que no existe riesgo de condensación dentro de las condiciones que definió el Ministerio hace poco. Y es una exigencia muy alta que también supera todo lo que había hasta ahora en los PDAs, en las zonas de PDA en el sur. Ya, en realidad es la gran diferencia con las exigencias de los PDAs. Y es una gran dificultad para ciertos sistemas constructivos. Tenemos la hermeticidad, por un lado el control de infiltraciones en la envolvente en sí y por el otro lado control de las infiltraciones en puertas y ventanas, que también tiene sus propias complejidades. Y eso, algunas exigencias varían entre residencial y equipamiento, otros son exactamente casi iguales. Y al final tenemos la ventilación mínima. Hay que demostrar que hay suficiente ventilación ambiental en los espacios interiores. Porque con más hermeticidad, obviamente, tenemos que preocuparnos más de la ventilación. Si no, el objetivo de eliminar los hongos no va a funcionar. Y entonces hay que controlar, especialmente en relación con la reglamentación térmica, el contenido de la humedad del aire interior. Y si no permitimos que el aire salga por la envolvente, tenemos que sacar el aire por la ventana o por sistemas mecánicos. Aparte de la reglamentación térmica, tenemos mucho más documentos que conocer. Ya hay nuevas normas oficializadas en relación con la reglamentación térmica. Lo más importante es la actualización del cálculo de la transmitancia, ya que hasta ahora era un sistema relativamente simple, con fórmulas manejables. Ahora tenemos la actualización de la 853 de 2021, que es complejo. Tenemos además hay que conocer la norma de cálculo de transmitancia de muros en contacto con terreno y de puertas y ventanas. Ya todo eso tiene que aprender o tiene que saber manejar el especialista. ¿Y? Un poco más arriba del ¿Hubo con eso? Ahí. Ya. El ministerio abrió un mini sitio dentro de su sitio web donde ofrece por ejemplo, el decreto 15. Ya a la fecha la ordenanza no se ha actualizado. Ya si ustedes abren la ordenanza en ese momento, la que está en la página web del ministerio todavía no incluye el nuevo artículo 4110. Uno tiene que recorrer al decreto 15, que es el decreto que determina la modificación del artículo 4110. Entonces, ese decreto 15 está en ese mini sitio del ministerio, donde hace poco también agregaron una nueva herramienta de transmitancia. Agregaron la herramienta de transmitancia de ventanas y una nueva herramienta de análisis higrotérmica, que es una planilla que permite calcular la transmitancia térmica y la condensación en una sola planilla Excel, que es bastante compleja. Y tenemos la calificación energética, la menciono porque en realidad el experto, la persona, el profesional que asesora a una empresa, que acompaña los proyectos en la reglamentación térmica, debería ser la misma persona que hace la calificación energética, que es obligatoria para proyectos de vivienda inmobiliarias, proyectos inmobiliarios de vivienda, ya que tienen que hacer la CEF, la calificación energética, y tienen que cumplir con la reglamentación. Y obviamente son los mismos temas, es eficiencia energética y habitabilidad, y debería estar en manos de la misma persona. Lamentablemente los dos sistemas no conversan todavía. Esperemos que en algún momento realmente sea lo mismo. Ya, ¿por qué necesitamos un manual práctico? En realidad el decreto 15 mismo lo dice. Ya dice en la introducción, la comprensión del contenido requería conocimientos técnicos y o especializados. Y dice los informes
podrán ser elaborados por un profesional competente o un profesional especialista. Ya, no es un profesional cualquiera. ¿Ya? En un estudio de ingeniería, de arquitectura, no basta para estar en condiciones de cumplir la reglamentación térmica. Se necesita efectivamente conocimientos de experto o de especialista. Hay que capacitarse y por eso se necesita un manual. ¿Ya? Necesitamos un manual que nos apoya en la comprensión y en el conocimiento y saber cómo aplicar esa reglamentación que en el decreto 15 son, ¿cuántas páginas son? 20, 40 páginas, algo así. Es amplia. ¿Ya? Y la comprensión no es fácil. Si ustedes, los que intentaron de leerlo, saben que no es fácil entender a la primera qué es lo que hay que hacer. Para eso necesitamos el manual. Y por eso tiene que ser práctico. El público objetivo, Rodrigo ya lo mencionó, son por un lado los proyectistas, todos los que están en el proceso del diseño, de la planificación hasta la realización, encargados con todo lo que tiene que ver con acondicionamiento térmico. Y por el otro lado son los proveedores, porque los que quieren ofrecer, los que pueden ofrecer, los que tienen sistemas, como las empresas que están aquí presentes y los que participan en el manual, que ofrecen sistemas que nos ayudan a cumplir con la reglamentación térmica. Y por eso necesitan saber qué es lo que tienen que entregar, cuáles son las exigencias que necesita el profesional para poder incluir sus sistemas en sus cálculos. El objetivo es que en el fondo el contenido técnico, que es facilitar la comprensión. ¿Ya? Eso es el primer objetivo, facilitar la comprensión de qué tenemos que hacer. Orientar la integración de la reglamentación en los procesos de planificación y ofrecer algunas soluciones para la adaptación de construcciones habituales a las nuevas exigencias. Obviamente no es un Neufert. ¿Ya? Para la explicación elegí algunos temas donde yo entiendo de mi experiencia, de mi práctica, donde falta orientación en Chile, específicamente. ¿Ya? Entonces, realmente se trató de hacerlo realmente adaptado a la situación actual, a la fecha de hoy, de la construcción como se realiza en Chile. No de Europa, no de Estados Unidos, no de muy teórico, pero realmente para ayudar a resolver temas prácticos. Ya, ¿cómo está estructurado el manual? Tenemos 7 capítulos, de lo cual el capítulo 6 son las soluciones de las empresas, ¿ya? Que son las fichas y los buenos hábitos que mencionó el Rodrigo. Y el 7, que son los anexos. Empezamos con el capítulo 1, que responde a la pregunta, ¿qué es la reglamentación térmica y por qué la tengo que cumplir? ¿Ya? Entrega el contexto legal, entrega el contexto histórico y entrega la evolución con mayor detalle de lo que tenemos actualmente como estándar, que tenemos como otros estándares en Chile y cómo es en el fondo la secuencia lógica para llegar a la reglamentación térmica que tenemos. En el segundo capítulo, es el capítulo que viene antes de las exigencias mismas. Porque especialmente las exigencias de cero condensación y de hermeticidad necesitan algún conocimiento previo de la física de la construcción. ¿Ya? Hay que saber un poco más por ejemplo, de los temas de la convección, difusión y condensación, ¿ya? Que tienen que ver tanto con la condensación como con la hermeticidad. Entonces, en este capítulo se explican de la forma lo más simple posible, no tampoco demasiado profundizado, pero lo que yo encuentro de mi experiencia como relatora en cursos también, qué es lo que necesitan las personas para entender lo mínimo que tienen que saber, para entender por qué tengo que cumplirlo y cuáles son las consecuencias de ciertos cambios, modificaciones. Y el capítulo 3 en el fondo, es la reglamentación térmica, pero sistematizado de otra forma, ¿ya? Otra estructura,
otra lógica de desarrollo, de redacción que la reglamentación térmica, pero en el fondo está completo. Entonces, si uno, igual puede ser que uno, que espero que no le queden dudas después de leer el capítulo 3, si le quedan dudas, igual pueden volver al decreto 15, ya, para confirmar si realmente la María se equivocó o no, ya, que también puede ser. Entonces, el capítulo 3 incluye todas las exigencias con todas las tablas completo y pero estructurado de otra forma y comentado y con recomendaciones. Y ahí se incluyeron también los cálculos según las normas que hay que aplicar en la transmitancia, lo que mencioné, la nueva norma 853, la norma de cálculo de los muros enterrados y la norma de cálculo de puertas opacas. Ya, están incluidos con sus ejemplos de cálculo. El capítulo 4 es el primer paso de qué hacemos con la reglamentación, cómo la aplicamos. Y lo más importante nos pareció que es la integración temprana en el proyecto. Ya, las empresas que a última hora, antes de terminar, antes de entregar la solicitud, de preparar la carpeta, se les ocurre de necesitamos un informe de cumplimiento. Esos son justamente los proyectos donde o se invierte demasiado dinero en el cumplimiento o queda mal, o las dos cosas. Entonces, si uno realmente para controlar el sobrecosto de ese aumento de la exigencia, para controlar el sobrecosto, es muy importante, es muy fundamental de empezar con la asesoría al inicio del proyecto. ¿Ya? Y con doble razón para las empresas, para las inmobiliarias de vivienda, de proyectos de vivienda, porque tienen que además tienen que hacer la calificación energética. ¿Ya? Eso sin una integración completa, muy interdisciplinaria, en el proyecto, eso no es difícil tener un buen resultado. Ya, en el capítulo 5 tenemos las construcciones habituales, ya, donde paso por paso voy a mostrar unos ejemplos donde se tratan de explicar cuáles son las complejidades, cuáles son los problemas y da unas sugerencias, recomendaciones de cómo resolverlo, algunos más concretos que otros. En algunos casos basta con explicar las condiciones, en otros hay soluciones concretas, técnicas constructivas. Y el capítulo 6 va a ser el aporte de ustedes, de las empresas que están presentes y los que no están presentes. Y en el anexo 7 tenemos todas las normas, listas de normas, las herramientas digitales, sitios web, el glosario, bibliografías, una bibliografía, recomendaciones de bibliografía de acondicionamiento térmico y todas las referencias bibliográficas que se mencionaron. Entonces, el manual sirve para consultar los temas de interés para el que ya es experto o el que ya sabe un poco más de la reglamentación, pero para las personas que se inician en la materia es realmente recomendable al menos una vez estudiarlo completo. Además, obviamente, si las personas que necesitan, se sugiere capacitarse de alguna u otra forma. Porque realmente es complicado, no es fácil. Hay algunos que tienen más conocimientos previos, obviamente le va a ser más fácil. Otras personas están delante de un black box completo y no entienden nada. Entonces voy a hacer una mirada al interior del manual, capítulo por capítulo, solamente para darles un par de indicios de cómo se trabajó el contenido técnico. Ya, el capítulo 1 de la reglamentación térmica, ya una tabla, un gráfico del ámbito de aplicación, donde podemos ver, por ejemplo, que los moteles, a pesar de ser uso residencial, según la ordenanza, según la definición en la ordenanza, es uso residencial, pero en la reglamentación cae en el apartado de equipamiento. No se sabe por qué, pero es así. Hay usos no incluidos, ¿ya? Se define donde podemos encontrar la definición exacta en la ordenanza de cada clase de equipamiento. Quería resaltar un poco la importancia para los usos de educación y salud,
Porque eso en lo que leímos últimamente o en el último año sobre la reglamentación, en el fondo no se profundiza mucho. Es realmente importantísimo. No se trata solamente de eficiencia energética y de bajar los costos de calefacción o de enfriamiento en los colegios y en los hospitales. Eso tiene efectos mucho más profundos. ¿Ya? Hay suficientes estudios en Chile y en el mundo que demuestran que en salud la recuperación de pacientes es mejor con acondicionamiento adecuado, con confort térmico. ¿Ya? Realmente los pacientes se mejoran más rápidos y con menos complicaciones. Eso es importantísimo. ¿Ya? Es un tema de salud, no es de confort que suena como mucho de lujo. Y en los colegios hay menos ausentismo escolar. ¿Ya? Es un tema del desempeño de los niños. ¿Ya? De los niños a todas las edades. Entonces, es un tema que va mucho más allá de evitar el moho en las esquinas o de bajar la cuenta de la calefacción o esos temas, ¿ya? Porque es un tema un tema que en la vivienda tal vez no se nota tan profundamente, ¿ya? Es que realmente mejora el resultado de esas instituciones. Ya menos ausentismo escolar y mejor recuperación de los pacientes son cosas muy importantes que se espera lograr mediante la incorporación de la reglamentación térmica en esos edificios. Ya, el segundo capítulo, acondicionamiento térmico, eso comienza con un tema muy, muy global que el Marcelo Enchunier es en el fondo el mismo esquema, casi como Passive House, como arquitectura bioclimática, pero donde tenemos incluidos las exigencias de la reglamentación, ya de alguna forma. No todo se traduce, no todas las exigencias de esos criterios se traduce en la reglamentación, pero una gran parte. Y vamos hasta el detalle, ya con gráficos explicando aquí, por ejemplo, la difusión y la convección. ¿Qué es la difusión? ¿Qué es la convección? Para entender mejor la exigencia y por qué la exigencia y cómo se acredita la exigencia, cómo se resuelve la exigencia en la práctica. El capítulo 3, solamente dos ejemplos de las exigencias y formas de cumplimiento. Ya, por ejemplo, separé el tema de la transmitancia de elementos opacos y ventanas. Porque todos los temas opacos, techo, muro, piso ventilado, muro en contacto con terreno, puertas, tienen las mismas formas de acreditación del cumplimiento. Son las mismas normas, en el fondo es un tema. Y las ventanas son un tema aparte, con otros procedimientos, otros cálculos. Entonces, por ejemplo, los muros subterráneos, que es un tema que no se menciona explícitamente en la reglamentación, en el decreto 15, es implícito. Porque es una forma muy extraña, pero está incluida. ¿Ya? Entonces, y hay una norma para cumplirlo. La norma es una fórmula logarítmica. Entonces, el tema es como ejemplo del procedimiento de cálculo, como traté de secuenciar el cálculo en diferentes etapas. ¿Ya? En el fondo, tratar el contenido de la norma, desarrollarlo desde atrás, como lo tenemos que calcular en la práctica para que sea más digerible. Entonces, la fórmula final, la construí desde el inicio, la diferencié en 3 etapas, con el dibujo correspondiente y obviamente también con un ejemplo de cálculo. ¿Ya? Entonces, ejemplos de cálculo, ese tipo de desarrollo similar, hay también para la norma chilena 853, que es mucho más, ya son varias páginas, y también para las puertas. Ya, transmitancia y resistencia térmica de ventanas es un tema aparte, es diferente de todas las exigencias de transmitancia térmica de los elementos opacos. Lo que obviamente la reglamentación no puede hacer es tener un gráfico, ya un diagrama de cómo se relacionan los diferentes procedimientos. Ya, esa es la ventaja de poder hacer un manual. Un gráfico que explica los diferentes procedimientos
qué es lo que está a gusto del proyectista y lo que no está a gusto del proyectista, pero que se calcula. Y para cada uno de los procedimientos, un procedimiento de cálculo. Ya para ese procedimiento alternativo UPVM es una sola etapa de cálculo. Para el primer procedimiento, que es más complejo, pues, que son 3 pasos que hay que realizar. Y cada uno con fórmulas que me permití modificar en relación con el decreto 15, con el objetivo que se entienden mejor. Y también ejemplos de cálculo, ya con tres ejemplos de cálculo para cada uno de las variaciones de los procedimientos, con su tabla Excel, como bien explicado, qué es lo que hay que sumar, qué es lo que hay que dividir y dónde podemos ver si cumple o no. El capítulo 4 de la integración temprana comienza con la integración con la relación de la reglamentación térmica, del acondicionamiento térmico con todas las disciplinas. En realidad, el acondicionamiento térmico hay que coordinarlo con prácticamente todas las disciplinas del proyecto. Porque tiene que ver con todos los elementos que podrían interrumpir la continuidad del aislante y que podrían interrumpir la continuidad de las capas herméticas. Y tiene que ver con todas las disciplinas que tienen que ver con humedad de alguna forma. Entonces, eso es casi todo. Ya, es casi todo. Ya, todo es lo que puede interrumpir la continuidad de la capa aislante, de la capa hermética, o lo que introduce o tiene que ver con humedad, tiene que coordinarse con el acondicionamiento térmico para, si uno tiene el objetivo de entregar una edificación de calidad durable, de larga vida útil y de forma más o menos lo más económico que se puede. Y un tema muy importante, por ejemplo, como ir al detalle de la integración temprana. Ya, en el detalle de la integración temprana es un tema importante que tienen que respetar los arquitectos, es que el recorrido de la envolvente térmica tiene que definirse al inicio, y no solamente en plantas, también en cortes. En cortes por los edificios, muchas veces, según mi experiencia, faltan cortes. Ya, nadie sabe exactamente por dónde va la envolvente térmica. Ya, y eso es muy importante para tener claro cuántos tipos de techos tengo, cuántos tipos de piso ventilado tengo, cuántos tipos de muros exteriores tengo, porque cada uno de esos elementos hay que calcular la transmitancia, hay que asegurar la hermeticidad, hay que asegurar la cero riesgo de condensaciones. Entonces, eso se hace al inicio. Eso no se puede hacer al final. Al final te faltan centímetros, te faltan espacio, te falta de todo. Entonces es un tema muy importante. En el fondo empezamos con muy global de lo que la implicancia en todo el proyecto, pero también con recomendaciones muy concretas con qué tenemos que empezar en el proyecto de arquitectura. Ya, en el capítulo 5, recomendaciones para una envolvente térmica de calidad, elegí algunos temas críticos o donde hay todavía lagunas en Chile en recomendaciones. Un tema crítico, por ejemplo, son los techos. Ya, no solamente la ventilación, aquí la ventilación, la reglamentación exige solamente para vivienda y solamente para entretechos. La ventilación cruzada por los frontones, ya muy concreto, pero sin ninguna indicación de tamaño de aperturas y cómo se resuelve nada. Pero la ventilación de la techumbre es un tema mucho más amplio. Y la ventilación de un techo que tiene 2 frontones es lo más simple. Ya, lo más complicado es el techo mediterráneo. Techos mediterráneos no ventilados son techos que tienen en el peor de los casos, muy caro, una losa, que tiene una aislación térmica, que tienen un sobretecho de zinc, en el fondo 2 techos, y aún así se calienta la vivienda debajo. Eso es porque falta ventilación. Y la ventilación en el techo mediterráneo es lo más complicado de resolver. Ya no, eso de la reglamentación térmica no entra en esos detalles. Por eso es como entendí que eso es como la tarea del manual.
también de dar indicios mucho más allá de lo que exige esa frase de la reglamentación. Se exige ventilación del entretecho de la vivienda. Es una frase muy simple, pero detrás de eso hay todo un mundo donde se decide si el edificio se calienta, se sobrecalienta en verano o no, si realmente se ventila bien o no se ventila bien. Eso, algunas personas me preguntaron, pero ¿cuánto hay que ventilar? ¿Cuánto tiene que ser la ventilación? Y busqué en diferentes normativas, encontré una norma australiana, la única que encontré, donde hay un valor para la ventilación cruzada y un valor para la ventilación de alero a cumbrera. ¿Ya? Porque normalmente, por ejemplo, en la norma alemana ya no se utiliza la de frontón a frontón, la ventilación cruzada no existe. Entonces busqué algo que es realmente aplicable, que en parte tiene un clima similar que Chile y donde hay una norma vigente en Australia que podríamos tomar como orientación, porque en Chile no hay una norma al respecto. Otro tema, por ejemplo, la instalación de puertas y ventanas. En Chile no existe un manual, de hecho en español es difícil encontrar uno. Un manual de instalación de puertas y ventanas bajo esos criterios de hermeticidad y de aislación y de acondicionamiento térmico. Entonces ahí desarrollé soluciones propias. Eso es una solución que desarrollé hace unos años para un curso de ventanas que realicé, ya que está comprobado en la práctica también con una instalación básica de una ventana, y tenemos otro ejemplo, otra solución concreta de una solución avanzada con productos que son más especializados. Esos son productos simples que son más difíciles de conseguir para cualquier instalador de ventanas. Ya, entonces ahí ofrecemos realmente soluciones concretas para un tema recurrente que en Chile no está ni siquiera mencionado, donde falta completamente abordar el tema por parte de los diferentes manuales especializados. Ya, y con eso termino. Les quiero presentar mi equipo de trabajo, Claudia Vicentelo y Fernando Lavín, que me apoyaron como equipo técnico, y quiero agradecer la paciencia también. Y espero que realmente el manual cumple esas altísimas expectativas. Muchas gracias. No se puede condensar la cantidad de información que tiene este manual, pero María ha hecho un resumen muy interesante respecto del sentido práctico, el sentido también de ir más allá de lo netamente reglamentario, y también que haya quedado claro el enfoque que está enfocado hacia la práctica, hacia los proyectos y hacia un público más bien técnico que puede estar iniciando SEO, que puede tener ya harta experiencia. La idea entonces es dirigirnos a todos esos públicos. Bueno, pasamos entonces a la segunda y final presentación de parte de Roberto, que está conectado a través del sistema Teams. Hola, ¿me escucha bien, Rodrigo? Roberto, te escuchamos súper bien acá en la sala. Oye, primero que todo, saludar a las autoridades, a los amigos que veo ahí, especialmente a María, a ti, Rodrigo, por esta invitación. Y he preparado esta presentación con mucho cariño para todos ustedes y voy a empezar a compartirla ahora. Me avisan si hay cualquier problema. En una presentación cortita, que como decías tú, Rodrigo, se llama Integración Temprana de la nueva reglamentación térmica en los proyectos de edificación, y lo enfoqué en lo que es vivienda, donde está mi experiencia. Entonces vengo a entregarle un poco de la experiencia que he vivido en estas últimas 2 semanas de aplicación, y donde he tenido muchas llamadas telefónicas, donde he tenido mucha conexión con empresas que se están comunicando con nosotros. Así que estoy muy honrado y poder compartir algo de la experiencia adquirida en estos últimos 15 años de trabajo en esta materia. Ya han pasado hartos años. Lo primero, el manual que hizo María Blender presenta el siguiente gráfico, que muestra que vale la pena en todo sentido la integración temprana, principalmente desde el punto de vista económico. Porque si yo hago la integración temprana acá, como dice, puedo influir harto en el proyecto. Pero cada vez que voy avanzando va a tener un mayor costo económico los cambios, y voy a poder influir muy poco en los cambios, ¿ya? En el capítulo 4, María expone claramente la importancia de la integración temprana
Y yo vengo a mostrarles desde mi experiencia práctica como consultor, cómo lo estoy aplicando y cuál es mi percepción en base a estas primeras semanas de aplicación de la nueva reglamentación térmica, ya que esto podría afectar la viabilidad económica de un proyecto, porque a medida que va avanzando, se puede poner más caro hacer cualquier cambio. Así que me quedo con lo primero, que es la capacitación, de lo que he visto en esta semana, que es lo principal de una buena integración, es que todos manejemos conceptos comunes, acortar la brecha del conocimiento, y este manual viene a ayudar a eso, ya que es un manual hecho con mucha rigurosidad técnica y enfocado en su correcta aplicación. Sí que quiero empezar tomando el punto anterior, quiero recordar esta palabra de este famoso personaje, Morgan Freeman. No, es una broma. Todos sabemos que no es Morgan Freeman, pero es buena su película, así que broma aparte, Madiba decía lo siguiente: si le hablas a un hombre en un idioma que entiende, el mensaje llega a su cabeza. Si le hablas en su propia lengua, le llega a su corazón. Llegando a su cabeza nosotros somos felices, pero si llegamos a su corazón somos más plenos. Eso es lo que nos pasa a nosotros que estamos metidos en este tema de la eficiencia energética. Esto parece fácil, ya que todos hablamos en Chile el mismo idioma. Pero en temas técnicos tenemos otro idioma. Sale el CBS, el CEF, el CES, el APC, APL, PE, NRT, APU, MU, Lambda, etc. Entonces, ¿cómo conectarnos? Es un desafío, conectarnos bien. Porque dentro de todos los personajes, los actores que hay en la industria de la construcción, no todos manejamos el mismo idioma, ¿ya? Y este manual viene enfocado en eso. Es por eso que desde la Cámara Chilena de Construcción nos venimos preparando desde hace más de 2 años. Yo soy consejero nacional de la Cámara, soy socio súper activo. Y desde hace más de 2 años venimos preparándonos para la correcta aplicación de esta nueva reglamentación térmica. Saludo ahí a la Vero Latorre, que nos está representando desde la Cámara, que nos ayudó mucho, ella es nuestro soporte en normas, ¿ya? Y que con ella y con todo el equipo de la Cámara, pusimos a disposición la Cámara para difundir los cambios de la nueva reglamentación térmica. Les dejo los enlaces a estos 3 enlaces que se realizaron en el auditorio de nuestra sede. Quedó todo grabado en la página web de YouTube de nuestra Cámara y es un súper buen material. Le aconsejo compartir estos enlaces, y si me preguntan a mí, yo aconsejo verlo atrás en adelante, o sea, el más reciente, que fue el 2 de diciembre, y de ahí empezar a verlo. En total son más de 9 horas, pero vale la pena verlo si uno quiere saber bien la materia. Y a todos aquellos que no entienden de la nueva reglamentación térmica, antes de hacer una consulta, dense el tiempo de ver este video. O también pueden contratar a un especialista que le prepare una presentación ad hoc. Yo entiendo que nadie tiene el tiempo de ver todos estos videos, pueden contratar a un especialista que le haga una presentación ad hoc a su rubro o actividad. Por ejemplo, un fabricante de puertas debe saber ya que debe cumplir con un U de 1,7 y que debe cumplir con una clase 3 de permeabilidad, la cual le va a permitir utilizarla en todo Chile. Pero ¿cómo llegar a llegar a estos valores? Hacerlo. ¿Cómo entender cómo aplica la puerta que van al exterior, al interior? Ese otra materia, y ahí se necesita una buena asesoría. Quizá alguien puede ver estos 9 videos y quiere ver solamente una parte. Ahí es buena idea asesorarse. Hay muchos asesores muy buenos en Chile, también asesores internos de la empresa a los cuales se puede recurrir para poder ofrecer buenas soluciones para la correcta implementación de la reglamentación térmica. Y apuntando a aportar a la correcta aplicación de la reglamentación térmica, como decía Rodrigo primero y después la María, fue creado este manual. Y nos tocó participar junto a mi socio Alejandro Reyes de su revisión. Pudimos darnos cuenta de la rigurosidad técnica y el cariño que María y su equipo le dio a este trabajo. Todo muy bien liderado por el Rodrigo del Instituto de la Construcción. Nosotros leímos en su cabalidad todo el manual e hicimos nuestras sugerencias desde la experiencia práctica y los espacios de interpretación que todo documento puede tener. Pudimos trabajar muy bien con María en llegar a acuerdos sobre el resultado final y lógicamente damos la aprobación a la versión final de este manual y nos sentimos orgullosos de haber participado en ello.
Pensando solamente en 3 actores relevantes de la industria, le quiero mostrar los focos importantes que, a mi juicio, esto es algo personal, deben tener estos 3 actores. Y quiero partir por los proveedores, quienes fueron clave con el patrocinio de este manual y que tuvieron una buena visión, a juicio mío, de sumarse a este desafío. ¿Y qué le aconsejo yo a los proveedores? Capacitarse, especialmente establecer una oficina técnica especializada, una oficina técnica que al principio puede ser externa y después pueden ser internas, con el objetivo de entregar materiales con especificaciones ad hoc, con este lenguaje, el MU, el Lambda, etcétera, y con páginas web con información accesible. Un proveedor que tenga esta información de buena calidad va a tener ventaja sobre el resto. Y aquí viene el foco de este manual igual, que aquellas empresas que se sumaron a este manual, al final van a salir y la gente lo va a poder utilizar. Lo otro que le aconsejo, porque nosotros queremos que esto salga bien, es que haya manuales de instalación. Manuales, videos, ahora con inteligencia artificial se pueden hacer este tipo de imágenes, videos, sumarse a eso para que todo salga mejor. Y finalmente algo que es súper clave es la proyección de stock. Un quiebre de stock afecta mucho a una empresa en el futuro. Tratar de trabajar bien los stocks, hacer un buen trabajo en esa materia que es mucha logística. Entonces eso implica quizás establecer con los clientes, cuando uno va a tener contacto con un cliente, puedes estimar un stock estimado de compras para que después exista. Que es como la parte más fome del proveedor, porque siempre pregunta, oye, yo tengo este material, pero al tiro te pregunta cuánto material necesitas. ¿Ya? Y eso se entiende, porque el objetivo de eso es poder proyectar stock, especialmente de materiales que no se producen en Chile. Aquí me toca a mí los asesores en eficiencia energética, que pueden ser internos de la empresa o externos, donde nosotros tenemos el desafío de capacitarnos y estar actualizados en la normativa y en las herramientas. El Ministerio en los últimos tiempos ha sacado herramientas nuevas, hay herramientas gratis, donde deberíamos estar muy bien capacitados. Un buen manejo en conocimiento de los materiales, una estrecha relación con los proveedores para poder dar soluciones. Aquí viene el desafío de no estar, por lo menos que me autoestablezco yo, de no estar asociado a una marca, sino ser capaz de entregarle a los clientes el rango, diciéndole a juicio de uno por qué es mejor uno que otro, pero que finalmente el cliente decida con todo el antecedente técnico. Y lo último, la habilidad comunicacional, porque aquí nosotros somos los asesores, somos parte de un equipo. A veces veo y de lo que recibo de la empresa con la que trabajo, que claro, a veces el asesor de eficiencia energética quiere tomar un rol mucho más protagónico, pero nosotros somos asesores para que salga bien. Entonces es una relación de acompañamiento más que protagónico principal, ¿ya? Finalmente, asocié a los desarrolladores inmobiliarios, arquitectos en un paquete para acortar esta presentación, donde ellos, ¿qué necesitan hacer? Análisis de costo, actualizar los APU. Cuando un desarrollador inmobiliario piensa una nueva iniciativa, uno viejo con mucha experiencia toma una calculadora, hace unos cálculos y considera unos precios metros cuadrados, considera lo que va a entregar y saca un precio final y una rentabilidad. Eso va a cambiar ahora con esta nueva reglamentación térmica y hay que actualizar esos costos para que después no hayan errores futuros. Después, implementación de estrategias. ¿Qué hago? Dependiendo del ciclo de vida de un proyecto, quizás un proyecto que ya empezó o que tenía permiso anterior, ¿puedo tomar algo de la nueva reglamentación o no? Hay que implementar estrategia ahí. Y finalmente, revelar aspectos de la eficiencia energética y de la SEP, de esto nuevo que viene, para implementarlo en los proyectos y poder ofrecerlo bien a los clientes, demostrando que esto es un aporte a la sustentabilidad de nuestro país. Vamos a tener casas que contaminen menos, que requieran menos energía y que tengan finalmente que los usuarios tengan una mejor calidad de vida en su interior. Así que luego de capacitado de haber visto estos videos, que lo mínimo que pido yo es vital conocer el estado de situación o dónde nos encontramos con nuestro proyecto versus la nueva reglamentación térmica, e incluyo la calificación energética obligatoria. ¿Por qué? Porque son 2 cambios que vinieron este año y están vinculados, y voy a tratar de explicar eso ahora. Entonces, no hay integración temprana sin saber bien dónde estamos. Por ejemplo, el 6 de octubre de este año, si yo ingreso una solicitud de anteproyecto y permiso de edificación, después del 6 de octubre, la calificación que antes era voluntaria para proyectos, antes de eso, pasa a ser obligatoria.
es obligatorio para toda vivienda que se comercializa. O sea, si alguien quiere salir a vender una casa, ingresó el permiso, el anteproyecto, después del 6 del 10, está obligado a entregarle al cliente, informarle qué letra va a tener esa vivienda. Y para proyectos MIMBU va a ser obligatorio en la medida que el llamado del proyecto lo diga que va a ser obligatorio. Por lo tanto, ahora, no, según lo que tengo entendido, no hay ningún llamado del ministerio que obligue a entregar la calificación energética como obligatorio. Algunos llamados lo sugieren o lo concursan, te dan más puntaje, pero no es obligatorio de partida. Y voy a presentar el siguiente cambio, que es el que nos convoca, donde viene el objetivo de este manual, que es la nueva reglamentación térmica. Si yo solicité un permiso después del 28 del 11, o sea, ingreso a la carpeta a la Dirección de Obras Municipales, ahí está afecto a la nueva reglamentación térmica. Antes estoy afecto a la OGUC 2007. Pero si estoy en una zona con PDA, prevalecen los PDA sobre la nueva reglamentación térmica. Eso se dice claramente en la actualización. No me enfoco en los PDA en esta presentación, ya que hay bastante experiencia ganada en esta zona y para la gente que ha trabajado. Estoy más enfocado en aquellas empresas que no tienen experiencia en los PDA y aparece esto como algo nuevo. Por ejemplo, quiero presentar dos ejemplos. Un proyecto inmobiliario que ingresó un anteproyecto antes del 6 de octubre e ingresó una solicitud de permiso después del 28 del 11, este proyecto tiene que cumplir la nueva reglamentación térmica de forma obligatoria, pero no tiene que cumplir la calificación energética obligatoria porque ingresó un anteproyecto antes del 6 del 10. Y en un caso 2, un proyecto que ingresó un anteproyecto el mismo 6 del 10, pero ingresó la solicitud de permiso el 28 del 11. Aquí es obligatoria la calificación, porque ingresó el anteproyecto después del 6 del 10, y en cuanto a cumplimiento térmico, puede cumplir con el 2007 porque ingresó la solicitud de permiso antes del 28 del 11. Claramente esto es un ejemplo hipotético, pocas veces uno ingresa el anteproyecto y te lo aprueban, pero podría ingresar la solicitud de permiso antes de esta fecha y esos proyectos no necesitaban nueva reglamentación, sino que OGUC 2007. Entonces, ¿por qué es clave esto? Que cada uno de los actores debe estudiar el caso a caso. Por ejemplo, proveedores en sus reuniones deberían partir por conocer bien las necesidades de los clientes. Antes de empezar, deberían estudiar el caso a caso para ofrecer productos ad hoc, al igual que los asesores de eficiencia energética. Saber qué es lo mínimo que debe cumplir para estar ofreciendo, y ahí en la medida que uno converse con el cliente, ir subiendo el requerimiento, pero que no sea algo obligatorio, sino que sea en base a esto, al mínimo que hay que cumplir. Para mi gusto, no se debería empezar sin tener esto claro. Esto ayudará a diseñar una mejor solución. Entonces en el caso, aquí está el ejemplo que le presenté, y marqué con cuadro rojo lo que es obligatorio, en cada caso, en cada uno de los casos. En el primer caso no es obligatorio la calificación, pero perfectamente se puede tomar la decisión de hacerla por decisiones comerciales, como por ejemplo la rebaja de tasa para aquella unidad disponible. ¿Qué es lo que está pasando? Hay muchos proyectos que están tomando la calificación voluntaria en alguna unidad o en todas para tener una mejor tasa. Y en el caso 2, que se podría pensar en no tomar la nueva reglamentación térmica, pero se podría tomar la decisión de tomar parte o toda de la nueva reglamentación térmica de forma voluntaria para estar acorde con la competencia y obtener mejores resultados. ¿Qué pasa en los proyectos particulares? Proyectos particulares que tú contratas a un arquitecto o vas a una empresa que tiene casas tipo y quiere instalarla en tu terreno. Si esta vivienda no se comercializa, no están a la venta disponible para todo el mundo, no estamos obligados a hacer la calificación energética, pero sí podría estar afectado la nueva reglamentación térmica. Y esto es lo que me ha pasado últimamente. He visto clientes que están tristes porque tienen que, de un proyecto que no alcanzaron a ingresar el permiso antes del 28 de noviembre, lo están ingresando ahora en estas fechas,
van a estar afectos a la nueva reglamentación térmica y el arquitecto le está informando que tiene que cambiar el proyecto, achicar ventanas, más aislación. Por eso nosotros desde la Cámara venimos hace 2 años exponiendo este tema, para evitar que pase esto que hemos visto en algunos casos que está pasando. Y esto es otro que nos está pasando harto. Hay muchas viviendas adaptadas a la OCUC 2007, proyecto masivo de inmobiliaria, su tipología, tus casas tipo, o particulares. Empresas, por ejemplo, que ofrecen vivienda industrializada o vivienda prefabricadas, y ellos están afectos a tomar decisiones. En el caso de la vivienda ya aprobada, que cumplan con la OCUC 2007, se deben tomar decisiones. Uno, analizar la situación versus la nueva reglamentación térmica y analizar si es posible adaptarla a la nueva reglamentación térmica. Hay que tener ojo porque no todas las viviendas son adaptables. Hay algunas que las viviendas están tan bien hechas que aumentando la aislación, quizás mejorándole el tipo de vidriado, puede cumplir para todas orientaciones esa vivienda. Pero hay algunas que va a ser muy difícil. O de partida, pensar en cambiar la tipología. Una tipología nueva que se adapta al mercado inmobiliario o la necesidad del cliente. Y aquí hay que reconocer el esfuerzo que ha hecho el Ministerio en los últimos años en los proyectos industrializados, a los cuales se le exigió el cumplimiento de la nueva reglamentación térmica y sirve como ejemplo de estudio y conocimiento de la nueva reglamentación térmica. Ustedes pueden ingresar al enlace de construcción industrializada del Ministerio y ahí ver las tipologías y se podrán dar cuenta por qué tienen ese nivel de ventana o por qué llegan hasta ciertas zonas. Y entrando en materia, en un ejemplo muy rápido, lo primero que uno debe hacer es conocer el requerimiento por zona de emplazamiento del proyecto. Por ejemplo, un proyecto en los Andes, ¿ya? Un proyecto en los Andes, en esta zona, los Andes, la comuna de los Andes está en la letra D y H, pero como los Andes está menor a 2000 metros, le toca la letra D, que es la que está acá. Entonces teníamos disponible para la comuna de los Andes la letra D y letra H, como está bajo 2000 metros, esta es la letra D. Y lo primero que uno debe hacer es conocer los requerimientos de aislación de recién en techumbre, en muro, piso ventilado, sobrecimiento, puerta y la clase de permeabilidad. Aquí puse un ejemplo de espesores mínimos. Techumbre 110 milímetros de lana de vidrio. Entonces uno puede decir voy a colocar 120. En EPS, aislación por fuera, el mínimo en base al R100 es 52. Puede ser menor el espesor si uno hace el cálculo según la 853. Pero estas son definiciones preliminares, integración temprana, para ir definiendo más o menos los espesores y qué es lo que queremos hacer. En piso ventilado, un espesor de 64 milímetros, sobrecimiento 20 milímetros de aislación por fuera del sobrecimiento en EPS de 15 kilos, un U de puerta de 1,7 y una clase de permeabilidad tanto para puerta y ventana de al menos clase 2. ¿Y qué nos viene acá? Lo siguiente, en esta integración temprana lo que tenemos que hacer es ver la condensación. Si los elementos de la condensación cumplen con la resolución 1802 que nos fija el estándar de condensación que deben cumplir los elementos de la envolvente. Después continuamos con el análisis de ventana. A juicio mío son dos las cosas más complicadas que existen. Uno es cumplir la condensación y el resto es ver bien el tema de la ventana. Por ejemplo, si tengo una ventana con marco europeo y con un vidriado 412-4, este gráfico de la zona D nos dice que puedo colocar un 83% de ventana al norte, 60 al oriente poniente y 48 al sur. Y cuando uno quiere planificar o diseñar una casa que cumple para todos lados, tenemos que hacerlo en base a la fachada más desfavorable, que es el sur, que me permite un 48%. Por ejemplo, una casa que la normal de un muro dé hacia este sector, hacia el norte, va a tener orientación norte, poniente, oriente y sur. Aquí está un esquema de una casa con sus orientaciones súper claras. Pero si yo quiero que esta fachada
porque quiero ver a un volcán, porque quiero ver el río, tenga un porcentaje alto de ventanas. En este caso, de un U de ventana de 2,8, puedo colocar un 48% de ventana. O si le coloco los UI, puedo llegar a un 54%. Pero si el cliente quiere más porcentaje de ventana, yo podría girar esta vivienda y girarla justo para que esté con orientación oriente, para llegar a un 60% de ventana, aumentar un 6% sobre el UI o 12%. Entonces uno igual podría girar y jugar con esto. O la otra ir achicando ventanas para que cumpla para todos lados. Con esto quise exponer que hay cierta complejidad en base a la cantidad de ventanas. Después vienen los otros antecedentes, los otros requerimientos a cumplir, como la condensación, que se debe hacer un análisis de condensación a todos los elementos de la envolvente, los tabiques metálicos sin aislación por fuera del tabique metálico no cumplen. Hay que partir desde eso, o sea, un tabique yeso cartón, tabique metálico, fibrocemento, no va a pasar condensaciones. El leif sobre muro de hormigón o albañilería sí cumple siempre. El leif sobre tabiquería metálica o de madera hay que estudiar si es necesaria una barrera de vapor. En cuanto a las infiltraciones, ahora no es obligatorio el blower door test para la vivienda en su totalidad, y va a tener niveles 4, 5, 8 dependiendo de la zona, pero ahora hay que cumplir con especificaciones técnicas. Trabajar en cumplir a lo mínimo con estos requerimientos. Y desde mi experiencia, nosotros hemos hecho hartos blower door test ahora, en el último tiempo, preparando la empresa, nos hemos dado cuenta que cumpliendo estos requerimientos uno va a estar dentro de los mínimos esperados. Y finalmente la clase de permeabilidad mínima exigida para puerta y ventana, donde tenemos que cumplir un ensayo. Esto hay que hacerlo a través de ensayo o a través de una ficha de alguien de una ficha que demuestre que a través de un ensayo se cumplió. Y tenemos niveles desde la zona A, donde no se requiere clase de permeabilidad, pero de la B en adelante se requiere, y la clase 3 es la que sirve para todo Chile. Finalmente, el último requerimiento es el de ventilación, donde nos piden tasas que no sean menores a la estipulada en la norma. En zonas donde no hay PDA, no es obligatorio el extractor con sensor de humedad. En las zonas con PDA sí es obligatorio, pero en las zonas no PDA, por ejemplo, Santiago, no es obligatorio el extractor con sensor de humedad. La extracción natural, a juicio mío, es posible. Yo no, poco factible creo yo, pero perfectamente hay un amplio campo de estudio para hacerlo factible la extracción natural, la ventilación natural. Y las tasas que uno debe cumplir son 90 metros cúbicos a la hora en baños y 180 metros cúbicos a la hora en cocina, cuando uno lo ocupa bajo demanda. Pero si uno hace un sistema constante, tiene que asegurar 36 metros cúbicos a la hora en baños y 5 renovaciones a la hora en cocina. Y aquí puse una foto mía donde me veo pensando y reflexionando sobre lo obligatorio versus lo recomendable. Y no confundir lo obligatorio con lo recomendable, diría yo. Por ejemplo, en una casa puede ser obligatorio que una fachada necesite termopanel, pero quizás en otra fachada con vidrio PVC y vidrio simple, con ventana con marco PVC y vidrio simple cumple. Por lo general, el cliente opta por termopanel en todas las fachadas cuando uno explica lo bueno del termopanel. A mi juicio, se vende y se asesora mejor cuando se entrega bien la información técnica con su implicancia económica. Otro ejemplo, a mi juicio, son los aireadores. En proyectos no públicos no son obligatorios, pero quizás pueden ser aconsejables en proyectos de tamaño reducido, pero en casas muy grandes, a juicio mío, no es tan recomendable o se puede optar por otras medidas. Lo mismo con los filtros de aire. Aquí hay un riesgo de asesorarse mal, ya que puede tener un impacto importante económicamente. Busquen un buen... Si uno como mandante se asesora bien, primero se capacita bien y busca a un asesor, uno puede cuestionar al asesor y exigirle más, ¿ya? Y no llegar con la receta ya clásica o la solución. La idea es que esto sea un trabajo participativo y de equipo. Ahora vemos el segundo caso,
aquel que tenía que cumplir solamente con la calificación y la OCUC 2007. Cualquier empresa que esté enfrentada a entregar la calificación energética de forma obligatoria va a querer tener un mejor resultado. Nuestro consejo es tempranamente seguir los pasos. ¿Y cuáles son estos pasos? Hacer un diagnóstico de los casos más desfavorables del conjunto habitacional o de la vivienda. Después reunir para analizar resultados y evaluar mejoras y después definir el proyecto en acuerdo con todos. Esto implica que podríamos tomar elementos relevantes de la nueva reglamentación térmica, que para este caso no es obligatorio, pero que nos harán que tengamos un mejor resultado final. Como esta charla no está enfocada en la calificación, solo la mencioné a modo general, pero para poder mostrar la vinculación que hay entre la reglamentación térmica y la calificación energética. Esto es un tema que tenemos que trabajar profundamente y desde la Cámara estamos trabajando en aquello. Actualmente, en las últimas 2 semanas, he visto cómo los diseñadores se han visto sin la posibilidad de ocupar soluciones tipo, ya que estas quedaron obsoletas por la actualización de la NSH 853. Este decreto 40 hizo que la nueva 853, con una nueva forma de cálculo, que era distinta a la anterior, dejó obsoletas muchas soluciones. Pronto deberá llegar el nuevo listado de soluciones, la edición 14 del Ministerio. Yo personalmente no sé las fechas ni los plazos que se ha puesto el Ministerio. Pero por mientras les aconsejo a los proveedores, a los asesores que asesoran a empresas, motivar a que se inscriban en los listados oficiales. En la página de la EDITEC está el instructivo de procedimiento, está la resolución que fija el procedimiento y está la ficha de inscripción. Entonces, necesitamos más fichas que cumplan y asesores bien capacitados en asesorar cómo se llenan estas fichas. Y finalmente, como conclusión, para terminar, le quiero presentar lo siguiente. La integración temprana de los requisitos de la nueva reglamentación térmica en la fase de diseño arquitectónico es fundamental para el éxito del proyecto. Permite incorporar desde el inicio la exigencia de acondicionamiento hidrotérmico, optimizando las soluciones constructivas, controlando los costos y evitando modificaciones posteriores que suelen ser complejas y onerosas. Esta planificación anticipada facilita la coordinación interdisciplinaria entre arquitectura, especialidades técnicas y proveedores, asegurando que la envolvente térmica sea eficiente y cumpla con todos los estándares, tanto para la obtención del permiso de edificación como la futura recepción de la obra. Muchas gracias. Hasta aquí queda mi presentación. Muchas gracias, Roberto, por esta presentación. Gracias a María también, a ambos, por estas presentaciones que, si bien son técnicas, ayudan también a comprender el enfoque que tiene este manual. Esperamos que con esta introducción ustedes puedan ya después con más tranquilidad revisar el contenido de este manual. Nosotros como Instituto de la Construcción tenemos un compromiso de largo plazo con este proyecto, no solamente de incorporar muy próximamente el tema del trabajo que estamos haciendo con las empresas, sino que también hacerlo crecer, mantenerlo actualizado y que sea, como decía María y también Roberto, una herramienta de uso constante para quienes especifican, quienes diseñan, quienes proyectan y quienes construyen. Ahora entonces cerramos las presentaciones, vamos a cerrar la transmisión en Teams. Muchas gracias, Roberto. A la distancia entonces, un gran abrazo y los invito entonces a todos los que están acá presentes a una foto grupal que vamos a sacar como rigor para cerrar la invitación y luego a un coffee para que nos quedemos conversando. Muchas gracias.